Alex, when this report came out, do you think here this perhaps puts to rest some of these false claims surrounding events on January 6th? Yeah, I mean, Kana, as somebody who's covered January 6th for the past 4 years, you'd like to think that this would be a bookend on the 4-year effort to shift blame away from President-elect Trump for the mob that stormed the Capitol that day. This FBI, or this IG report, finding that there were no undercover FBI agents involved, both at the Capitol or in the crowd at the Ellipse. Señores, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de lanzar un bombazo contra Donald Trump. Pues bueno, Trump ha estado alegando y asegura que el FBI tuvo un papel muy importante en lo que sucedió el 6 de enero 2021 en el Capitolio. Ellos dicen que estaban ahí liderando la carga. Pero señores, acaban de publicar un informe directamente desde el Departamento de Justicia, el cual desmiente todo esto. Así que lo invitamos a que se quede hasta el final de este video porque veremos todos los detalles más importantes de estas investigaciones. Bueno, primero hablemos un poco de las teorías de Donald Trump. Y es que desde hace muchos meses, él defiende que las personas que participaron en el ataque al Capitolio son patriotas. O sea, según él, son gente común, gente corriente, que simplemente protestaba por unas elecciones supuestamente robadas. Lo peor de todo esto es que él dice que están siendo injustamente castigados. O sea, él está diciendo que son verdaderos héroes en esta historia. Just very unfair. But those J6 hostages going to jail for 20 years and 18 years and 12 doctors, lawyers, carpenters, electricians, truck drivers. It's one of the saddest things. It'll go down as one of the saddest things in the history of our country. And they went there to protest a rigged election. Pues bueno, ya sabes, es lo típico. Donald Trump está dándose golpes en el pecho por algo que él mismo ayudó a desencadenar. Pero bueno, eso no es todo. También asegura que entre la multitud del 6 de enero había infiltrados del FBI, que había miembros de Antifa. Según él, estas personas fueron las que empezaron este problema, las que lideraron esta carga hacia el Capitolio. And now when the facts are in, now they see it is a rigged election. You saw the numbers come out last week. It was a rigged election. And those people have to be, many of them, I guess there's some. By the way, there was Antifa and there was FBI. There were a lot of other people there too, leading the charge. Leading the charge. You saw the same people that I did. Y bueno, como era de esperarse, algunos de sus aliados más fieles apoyaron estas teorías. Por ejemplo, tenemos a Marjorie Taylor Greene, quien dijo que todo esto fue un complot de la izquierda. O sea, según ella, el FBI se infiltró en los grupos conservadores para provocar a la gente y empujarlos a cometer delitos. Bueno, no solamente es eso. Taylor Greene también asegura que Nancy Pelosi y que la alcaldesa de Washington rechazaron deliberadamente el uso de la Guardia Nacional antes del ataque, dejando todo esto como que a propósito y sin protección. Do you think it was an inside job? I think it was entrapment. The FBI had embedded themselves into all these groups, and it was like an entrapment scheme going on. Yeah. And they were antagonizing them and pushing them, just like we saw Ray Epps go into the Capitol. That same thing was happening in all these social media private group chats all over the place. This was and they've talked about it. These January 6th defendants have talked about this extensively, but the media doesn't cover it. And so I think it was building and building and building. I think the Democrats knew it was coming. Nancy Pelosi had been briefed on the intelligence, and she turned down the National Guard. So did the mayor of D.C. publicly in a letter she put out on her own Twitter on January 4th. No National Guard. Nancy Pelosi said no National Guard. So they left it wide open. Did she say why she didn't want to do National Guard? I don't remember. She didn't give a reason that I know of, but she turned down the National Guard. Even the police chief came out saying that everything they said was pretty much. Pues bueno, ahora pasemos a algo importante. El informe del Departamento de Justicia. Esto es lo que sabemos. Este informe es el resultado de una investigación independiente y básicamente concluye
que no había agentes encubiertos del FBI en el Capitolio, ni siquiera en las áreas cercanas. Había 26 informantes pagados del FBI, pero ninguno participó en la violencia ni incitó a cometer delitos. We also want to talk about this watchdog report, of course, with the FBI on January 6th. ABC News Justice Department reporter Alex Mallon also live for us in our DC bureau. So, Alex, when this report came out, do you think here this perhaps puts to rest some of these false claims surrounding events on January 6th? Yeah, I mean, Kana, as somebody who's covered January 6th for the past 4 years, you'd like to think that this would be a bookend on the 4-year effort to shift blame away from President-elect Trump for the mob that stormed the Capitol that day. This FBI, or this IG report, finding that there were no undercover FBI agents involved, both at the Capitol or in the crowd at the Ellipse. And it also found that there were 26 FBI informants, paid informants, who were either at the Capitol or part of the protests there in D.C. And then this is something that has kind of been misconstrued over the past 4 years and seized on by far-right figures to suggest that there was some kind of federal involvement in January 6th. But this report makes clear that none of these people were ever directed to either encourage, incite, or take part in the violence that took place at the Capitol. And actually, 3 of these subjects that they are the FBI informants were tasked with FBI field offices for tracking and reporting on specific domestic terrorism cases that the FBI was handling. This was normal law enforcement activity. Obviously, this was a massive crowd, tens of thousands of people there that day. You would expect, some of the far-right extremist figures that we know have been charged in connection with that attack, they were being previously monitored by the FBI. So again, this, you would hope that this puts to rest. I've seen chatter on Twitter from the usual suspects who have, seized on that 26 number, and they still think that the FBI or the IG must have missed something here. And what more does this report show about the FBI and its general preparedness ahead of January 6th this year? Yeah, I mean, we saw a lot of criticism of the FBI from, both sides of the aisle after January 6th about how could it have missed this massive mob of former President Trump's supporters attacking the Capitol and conducting this large-scale, attack against a sitting branch of government. And what this report really did find was that they did fail in taking what they called a basic step of canvassing all of their field offices across the country for any intelligence from confidential informants that would have suggested, and actually, in the words of this report, shown that there was chatter about potential acts of violence being taken that day and even a potential plot on the Capitol. But it really did not, in the end, fault them as much as I expected. Entonces, ¿qué hacían estos informantes? Bueno, en otras palabras, su trabajo era simplemente monitorear posibles casos de terrorismo doméstico, especialmente entre grupos de extrema derecha. Pero bueno, no estaban ahí para alentar ni organizar el ataque. Además, el informe aclara que algunos de estos informantes sí reportaron conversaciones sospechosas en redes sociales sobre posibles actos de violencia. O sea, al parecer no fue suficiente para que las autoridades tomen algún tipo de medida preventiva. Estamos hablando de un evento masivo con decenas de miles de personas. Algunos de los implicados ya estaban siendo investigados por el FBI desde mucho antes, porque estos pertenecían a grupos extremistas. Pero de nuevo, no hay evidencia de que el gobierno haya organizado o haya provocado lo que sucedió. Ahora, una cosa es muy clara, el FBI no está libre de culpa. El informe del Departamento de Justicia también señala ciertos errores muy graves en cómo manejaron la inteligencia antes del ataque. Por ejemplo, no recopilaron información suficiente en las oficinas locales, ignoraron las señales claras en violencia que podíamos ver en redes sociales, en chats privados. O sea, no actuaron rápido para poder prevenir un ataque que tal vez muchos ya consideraban como que probable. Había información circulando que hablaba abiertamente de estos posibles ataques, y aún así no tomaron las medidas. Este es el error que abrió la puerta para que ese día ocurriera y lo que todos vimos en las noticias. Pues bueno, como era de esperarse, Donald Trump ha descalificado por completo este informe. Según él, el Departamento de Justicia está controlado por el Estado profundo y que no se puede confiar en ellos. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque algunos analistas creen que si Donald Trump, ya estando en la Casa Blanca, fácilmente podría utilizar su poder para usar al Departamento de Justicia y ahora perseguir a sus oponentes políticos.
Tan solo imagínate lo que esto significaría. Uno de los expertos entrevistados dice, y citó lo siguiente: Donald Trump podría convertir al Departamento de Justicia en una herramienta de venganza política, una como nunca antes hemos visto. Entonces, mis amigos, aquí está la gran pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que Trump tiene razón y que el FBI jugó un papel oscuro en lo que pasó el 6 de enero? ¿O piensan que tan solo es una de las muchas teorías de conspiración para desviar la atención en lo que realmente está sucediendo? Vayan dejándome sus pensamientos en los comentarios mientras continuamos con las noticias. Pues señores, Donald Trump prácticamente acaba de dar marcha atrás en una de sus mayores promesas de campaña. Para esto vamos a retroceder desde el primer mandato, antes del primer mandato, 2015, cuando Donald Trump comenzó su campaña presidencial, y para esto utilizó 3 frases que se convirtieron en todo un fenómeno. El primero pues es el de "Build that wall". Prometía un muro gigante en la frontera con México y que México lo pagaría. "Lock her up", refiriéndose a Hillary Clinton, que aseguraba que iba a procesarla por sus supuestos crímenes. Y "Drain the swamp", que pues decía que iba a acabar con la corrupción en Washington, iba a drenar el pantano. The only politician in history that I've actually kept more promises than I made. Think of that. I promise you will never hear Supreme Leader from me. He will never be called. He will never be called this. Never. Iran's supreme leader, the country's supreme leader, The Supreme Leader of Iran and the office of the Supreme Leader of Iran. I promise you, I will not be taking very long vacations if I take them at all. President Trump has spent nearly a third of his days in office visiting one of his own vacation properties. But I'm not going to be playing much golf, believe me. If I win this, I'm not going to be playing much golf. I'm not going to be playing, believe me. I promise that under a Trump administration, the law will be applied fairly, equally, and without prejudice. He tear-gassed peaceful protesters. He pardoned all his criminal buddies. The Washington Post and other fact-checkers have found that Donald Trump tells more lies and falsehoods than any president in either party in history. The count is over 20,000. Simple, directo y poderoso, ¿no? Esas frases no solo eran fáciles de recordar, sino que también despertaban emociones muy fuertes en la gente. Era como si Donald Trump hubiera encontrado esta fórmula perfecta para poder manipular la atención del público. Pero aquí viene un detalle muy importante. Esas promesas no tenían nada detrás, eran puro aire. Por ejemplo, el tema del muro. Según reportes oficiales, de los 1,000 kilómetros que se prometió construir, solo se hizo una fracción muy pequeña. Y no, México no pagó ni un centavo. Todo esto salió del bolsillo de ustedes, de los contribuyentes. Con el tema de Hillary Clinton, pues nunca se presentó cargos formales. Y lo del pantano, solo basta con mirar a los amigos millonarios que él puso en posiciones claves del gobierno. Simplemente, mis amigos, es como si hubiera cambiado un pantano por otro mucho más grande. Lo curioso es que la gente sigue apoyándolo a pesar de todo esto. Según expertos, estas frases apelaban más a las emociones que a la lógica. Entonces, es como que Donald Trump sabía exactamente qué decir para conectar con los sentimientos de la frustración, del miedo o del enojo de la gente. Era como si sus promesas no importaran tanto como el show que él daba. Y es que vaya show que daba. Ahora hablemos del superpoder, que es mentir. Y no lo digo yo, lo dice Washington Post. Presentaron documentos que muestran más de 20,000 mentiras durante su mandato. Señores, 20,000 mentiras. Esto creo que lo convierte en el presidente más mentiroso de la historia de los Estados Unidos. Pero ojo, sus mentiras no eran accidentales. Eran una estrategia bien calculada. Donald Trump sabía que repetir una mentira muchas veces podía hacer que la gente la creyera. Les voy a tomar unos ejemplos. No tomaré vacaciones. Spoiler, pasó un tercio de sus días en sus propios resorts. No jugaré golf. Jugó tanto golf que
Parece que cambió la Casa Blanca por un campo de golf. La justicia será imparcial bajo mi mandato. Y luego vimos cómo perdonó a sus amigos y a sus aliados condenados. Ah, pero no se detuvo ahí. Él también manipuló el lenguaje para desviar la atención de sus fallas. Por ejemplo, cuando lo confrontaban sobre sus mentiras, él simplemente decía una palabra: fake news, noticias falsas. We're going to win the election. We're going to turn the country around. We're going to get energy prices way down. That's going to bring other prices way down. More people tell me about grocery bills, where the price of bacon, the price of lettuce, the price of tomatoes, they tell me. And we're going to do a lot of things. We're going to get your prices down. Here, it's going to go down a little bit. It just went down $100. We'll do that for you from the White House, all right? Thank you. All right. Así que la gente desconfía de los medios y solamente le creía a él. Es el mejor showman, manipulador con audiencia en vivo. Ahora imagínense en esto. Si tan solo esto fuese una película, Donald Trump sería este villano con el superpoder de mentir. No necesita fuerza, no necesita rayos láseres, solamente su habilidad para convencerlos. ¿Ustedes creen que esta estrategia de mentiras fue una jugada maestra o es un abuso de confianza que hoy en día recién la gente se da cuenta? Y no todos, por cierto. Ahora vamos a un tema más reciente y más controversial, que son las promesas de Trump recientes en este mandato de bajar los precios, ¿no?, del súper, de los alimentos básicos. Seguramente recuerdas cómo es que hablaba en estos últimos meses de los precios bajos para todos. Aseguraba que él iba a resolver todos los problemas de inflación. Bueno, ¿qué pasó? Hace poco en una entrevista reciente, te hablo de una semana más o menos, él admitió que bajar los precios va a ser muy difícil. Es muy difícil bajar los precios una vez que suben. Oil and gas. There is no country in the world that has more. We're number one. I brought it to number one during my first term in terms of production. We're going to be number one plus. We'll do numbers that nobody will really see before. And when that happens, prices are going to start coming down because people can't afford their groceries, and they're going to be affording their groceries very soon. I tell the story about a woman who, an old woman, no money, went to a grocery store, had 3 apples. She put them down on the counter, and she looked, and she saw the price, and she said, "Would you excuse me?" And she walked one of the apples back to the refrigerator and came back to pay for the 2 apples, and she left with 2 apples. And the woman at the counter said that was so sad. And when I heard about the story, I said that should never happen in America. Básicamente, amigos, acaba de reconocer que no puede cumplir con esa promesa. Pero aquí hay un dato interesante. Sus propias políticas de algún modo contribuyeron a que los precios subieran. Por ejemplo, los aranceles a productos importados de México terminaron encareciendo alimentos como el tomate, como el aguacate. La deportación de trabajadores agrícolas creó una escasez de mano de obra. Y eso, que señores, sabemos que se viene una deportación masiva que empeorará mucho más todo esto. Porque esto termina afectando la producción de alimentos. Los aranceles a Canadá aumentaron los costos de materiales para construir viviendas. Been hearing that tariffs would be coming with a Trump administration. I mean, it is not unexpected in a sense. It may be unexpected to Americans who thought Trump was going to lower their prices. Because if you voted for Trump because you thought he was going to bring grocery prices down, I have some very bad news for you. A lot of our produce comes from Mexico. 2/3 of the tomatoes that Americans purchase are from Mexico. 90% of the avocados that they purchase are from Mexico, just to mention 2 examples. So that guac is definitely going to cost extra. If you voted for Trump because you thought he was going to bring down the cost of housing, a lot of our lumber, cement, other materials comes from Canada, which means that construction costs are going to go up. Not to mention all of the ways he's going to roil the U.S. auto industry, because a lot of autos cross borders in North America multiple times before they're ultimately finished and sold to consumers. Not to mention the fact that a lot of U.S. manufacturers purchase inputs, intermediate goods like metals and cement and other things from Canada, from Mexico, and not to mention even the retaliation that we should expect. All of which is going to be very bad for consumers, not to mention, again, many of the U.S. workers that Trump allegedly wants to help. Mis amigos, es todo una bola de nieve que al final tuvo un impacto directo en el bolsillo de los consumidores. ¿Tú pensabas que tus compras iban a ser más baratas? Pues no, van a resultar mucho más caras de lo que ya están.
Entonces, ¿qué podemos aprender con todo esto? Yo creo que la gran lección es que no podemos dejarnos llevar tan solo por palabras bonitas, por frases pegajosas o inspiradoras. Detrás de cada promesa, tenemos que buscar los hechos, los datos, sobre todo las acciones concretas. Donald Trump nos demostró que se puede ganar elecciones a punta de mentiras, pero al final esas mentiras siempre pasarán facturas. Lo peor es que esa factura, el que termina pagando, eres tú, soy yo y todos los residentes. Esto no es solo sobre Trump, esto aplica para cualquier político que intente manipular con promesas vacías. Así que debemos de estar más atentos. Vamos pasando a la siguiente noticia que tenemos mucho que hablar. Y esto es un bombazo, mis amigos, porque el candidato de Trump para secretario de Comercio se encuentra en graves problemas. ¿Qué pensarían si les digo que Donald Trump, quien prometió drenar el pantano, terminó llenándolo de gente más turbia que nunca? No estamos hablando tan solo de su primer mandato, sino que de las mismas personas que él mismo eligió para liderar importantes cargos en aquella administración y para esta futura administración. Entre ellos tenemos a Howard Lutnick, que es su nominado secretario de Comercio, el cual, mis amigos, acaba de ser multado por la SEC por violar leyes de valores. Muy curioso, ¿no? Vamos a retroceder al año 2016, cuando Donald Trump buscaba llegar a la Casa Blanca, pues como les dije, una de sus frases más famosas en aquel entonces era la de vamos a Washington, D.C. y vamos a drenar el pantano. Y no solamente era eso, sino que él aseguraba una y otra vez que tenía como que las mejores personas a su alrededor para formar este equipo. Escuchemos un poco de las promesas de aquel momento. Under my administration, we're fighting against the lobbyists, the special interests, and the corrupt Washington politics. We are going to Washington, D.C., and we are going to drain the swamp. I have the best people. I have the best people. I have the best people. They're sending people that have lots of problems. Suena bien, ¿cierto? Pero algo no cuadró. Y es que en lugar de vaciar el pantano, él parece que lo llenó de personas con peores conflictos de interés, acusaciones de corrupción, fraudes legales, todo lo que vemos hoy en día. El caso más reciente es el de Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald, una empresa que acaba de ser acusada por la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. Pero no se preocupen porque vamos a explicarlo todo punto por punto. Primero, entremos un poco en contexto. Howard Lutnick no es cualquier persona, es este viejo amigo de Trump, copresidente de su equipo de transición y fue seleccionado como su candidato para liderar el Departamento de Comercio. Casi nada. Joining us now, Howard Lutnick, CEO of Cantor Fitzgerald and co-chair of the Trump transition team and long and dear friend. Howard, thank you for coming on. Believe me, they're bringing crime. But I know that you, as a senior Trump advisor. So there's two ways to do it. You partner with Elon Musk, the Department of Government Efficiency. Según la SEC, su empresa violó varias leyes relacionadas con SPACs, con Special Purpose Acquisition Companies. ¿Qué son estas SPACs? Básicamente son empresas creadas para recaudar dinero en la bolsa y luego fusionarse con otras compañías. El problema aquí es que mientras esta empresa decía en sus documentos públicos que no había tenido conversaciones serias con posibles socios de fusión, resulta que ellos ya tenían todo negociado detrás de cámaras. Y claro, pues la SEC no se quedó de brazos cruzados. Este jueves pasado anunció que la empresa y que Howard Lutnick tendrían que pagar una multa de $6 millones y de paso prometer que nunca volverían a hacerlo. ¿Qué dijeron ellos? Que ningún inversionista salió lastimado. ¿Qué tipo de excusa es esto? Es el caso, ejemplo perfecto de cómo las grandes corporaciones pueden aprovecharse del sistema. Pero lo más impactante es que estas personas estaban siendo seleccionadas para liderar nada menos que el Departamento de Comercio. Ahora, esto no es un caso aislado. Existen patrones
Durante su presidencia, Donald Trump fue acusado de rodearse con personas que tienen historiales muy dudosos, desde miembros de su gabinete hasta asesores cercanos. Muchos de ellos terminaron en medio de escándalos. Por ejemplo, recordemos a Michael Flynn, su asesor de seguridad nacional. Recordemos a Steve Bannon, que enfrentó cargos relacionados con fraudes en campañas de recaudación de fondos y fue preso. O sea, el problema no es tan solo Howard Lutnick, es este patrón repetitivo. ¿Recuerdan ese famoso "You fired"? Parece que en lugar de despedir a los corruptos, se rodeó de ellos. You're fired. You're fired. Go home. He played all the dragons. You're fired. You're all fired. Four are fired. Ultimately, the best messenger is the president himself. You're fired. I'm on Team Trump. Your face is a great man. You're fired. Somebody has to be the president's pit bull. You're so stupid. You're fired. Tom, you're fired. Every critic will have to bow down to President Trump. You're fired. Y para colmo, pues mientras Donald Trump insiste en que el Estado profundo es el verdadero enemigo, quienes terminan lucrando del sistema son personas de su propio círculo cercano. Este escándalo de Lutnick es el último ejemplo. ¿Cómo podemos confiarnos en líderes que dicen una cosa y hacen otra? Mis amigos, cuando alguien promete limpiar la casa y termina llenándola de basura, ¿cómo deberíamos reaccionar? Este no es solo un problema de Trump, sino de un sistema que permite que estas cosas continúen pasando. Pensemos en la frase de la película Runners: si no puedes encontrar al tonto en los primeros 20 minutos, entonces tú eres el tonto. ¿Será que somos nosotros el tonto en este juego? O como lo dijo Don Henley en su canción Dirty Laundry: un hombre con un maletín puede robar más que uno con una pistola. Y parece que estamos viendo este espectáculo y en vivo. Mis amigos, después de todo esto, la gran pregunta que les dejo es la siguiente. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para exigir transparencia y evitar que estas personas sigan aprovechando de este sistema? Déjenme sus opiniones en los comentarios porque quiero saber qué es lo que piensan. Señores, hemos llegado hasta el final de este video. Les agradezco muchísimo si han llegado hasta este punto. Y antes de irse, recuerden darle un like al video si es que le pareció interesante, suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse de más contenido como este. Y bueno, por supuesto, compartan este video con sus amigos para que también estén informados. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.